Muy buenos días, ¿cómo están? Empezamos con la previa de este primer Más Info de la semana. Lunes, señores, vamos a sacarlo adelante y vamos a ir con todo. ¿Cómo estás, Diego Laje? Muy, pero muy buenas tardes, amigo Bernardo Vázquez. Es un gusto acompañarlo como siempre y para mí el lunes es un muy buen día de la semana, entre otras cosas, porque me reencuentro con usted. Totalmente, y porque empezamos a hablar de clima y muchas veces interactuamos entre nosotros, la verdad, hay que decirlo, vos muchas veces tirás futurología sobre lo que va a pasar en la semana, pero hoy tenemos un columnista estrella que es Diego Angeli. El hombre que sabe. Sí, el hombre que sabe claramente, así que nos va a estar informando todo lo que tiene que ver con clima. Hola Diego, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Bernardo, Diego, ¿cómo les va? Todo bien, todo bien. Acá otra vez el Team Invierno ganando 2-1, como siempre la batalla. Estamos de acuerdo, ¿no? Absolutamente. Todavía el sol en estos momentos jugando un poco para nosotros, para Sí. el Team Invierno, pero nos quedan pocos días, pocas semanas con esto de poder disfrutar del sol. Ya dentro de muy pocas semanas esto va a ser un infierno. Así que En bueno, pocas por semanas lo menos le devolvemos la patoteada. Team Verano devuelve la patoteada en pocas semanas. Nada más, Claro. simplemente para que lo sepan. Solo tengo que sentarme y esperar porque sé que el tiempo me hace ganar. Me parece que ya estamos siendo derrotados, Diego, igual, ¿eh? Me parece que las temperaturas ya nos están dando la espalda. No sé qué opinás. Y sí, obviamente el Team Verano con muchas ganas de que suban las temperaturas. Para entonces vamos a empezar a tener ya más de 30 grados. Y ahí vamos a ver al señor Diego Laje y a mucha gente, digamos, muchos Sí. adeptos al Team Verano haciendo el gesto del Cholo Simeone a la hinchada rival. Pero hasta entonces Totalmente. seguimos en una tregua de temperaturas. A ver. Hasta entonces todo muy tranquilo. Para hoy y para mañana una máxima de 27 grados. Seguimos lejos del frío. Recién un débil frente frío va a entrar hacia lo que es el atardecer del miércoles y hay alguna chance cortita de lluvias para pasado mañana. Pero por lo demás es una semana meteorológicamente muy tranquila, un poquito más de temperatura hoy y mañana. El miércoles entra aire frío y nos va a dejar un jueves y un viernes con 24 grados. Pero por lo pronto, para todos aquellos que tengan que moverse por la calle, para aquellos que tengan que justamente andar haciendo compras, trámites, no hay previsión de lluvias sostenidas, solamente una franja inestable el Sí. miércoles a la noche, Bernardo. Sí, estamos viendo una semana bastante pareja en cuanto a clima, como viene pasando en los últimos días. Diego, a nivel internacional, me gustaría que nos sorprendas con algún fenómeno de los que siempre tenés preparado en un contexto de constantes noticias sobre huracanes y letras raras. Quiero que nos cuentes de qué se trata el huracán Iota. Bueno, sí, una temporada histórica que agotó justamente los nombres de la A hasta la Z, hasta la W, en realidad el último fue Wilfred, y tuvo que echar mano a la lista del alfabeto griego. Y es así que se fueron sucediendo todos los huracanes y los últimos. Pasó ETA, pasó Teta y ahora llega Iota, rompiendo el récord de 2005 en cantidad de huracanes. Ya es categoría 5. Voy a tener que pedirle disculpas a Sol, que le redacté los títulos, pero esto va muy veloz. Es Ya como el dólar, categoría ¿viste? 5. Es como el dólar Sí. que hay que ir cambiando el precio todo el tiempo. Los huracanes van subiendo categoría constantemente. Se va reactualizando y aparte se nos queman los papeles de la meteorología. Ayer estaba en categoría 2, en muy pocas horas ya suben 2 o 3 el estatus de categoría, con vientos que superan los 225 kilómetros por hora. Se espera marejadas ciclónicas, se espera inundación, se espera daño estructural por el fuerte viento, a su vez oleaje de más de 6 metros, una zona ya castigada por el huracán ETA y a su vez muy endeble. Son zonas, digamos, que realmente no ofrecen resistencia a todos los efectos del paso del huracán, así que se espera lo peor. Ya ETA había dejado 200 muertos en la región, nuevamente un huracán categoría 5 impactando mañana en América Central. Nicaragua y Honduras, aparte, digo, dos países muy pobres y que habitualmente son blanco de este tipo de huracanes, como toda la zona del Caribe, ¿no, Diego? Absolutamente, y se le suma también el hecho de la pandemia. Pero la gran diferencia es el tipo de infraestructura, las casas más precarias, situadas en las laderas, en los cerros, ahí son las que quedan más expuestas a los deslaves, las calles se transforman en ríos,
y hay un permanente socavamiento de las estructuras, el colapso de edificios, la caída de puentes, son escenas habituales cuando golpean estos huracanes. Ya hay más de 180.000 refugiados y se van a repetir las escenas de 2 semanas atrás cuando ETA dejó sin luz y anegó completamente Honduras, Nicaragua, va a golpear en El Salvador, se va a sentir también en México. Totalmente. Diego, ¿podemos esperar algo más de este estilo de acá a fin de año? ¿Todavía tenemos que esperar que se creen nuevas letras del alfabeto griego? No, ya la temporada va a cerrar en 2 semanas. Puede haber algún ciclón por fuera del calendario, pero ya pasamos el pico, digamos, de sistemas. A la temporada va a estar cerrando el 30 de noviembre. Pero bueno, estamos todavía expuestos a un par de ciclones más. Para cerrar, digo, ¿cuántos huracanes o episodios similares tuvimos durante este año? Bueno, este es el número 29, batiendo el récord de 28 sistemas de 2005. Y ha habido muchísimos, no ha habido grandes monstruos, y acá soma uno sí potencialmente. Ninguno tocó o se mantuvo en categoría 5. Vamos a ver qué pasa con Iota, con velocidad, digamos, catastrófica en cuanto a los vientos, con una cantidad de agua que podrían superar los 800 milímetros en un día y medio. Es como decirte, lo que llueve en 7 meses podría caer mañana nuevamente en ese sector, en lo que es América Central, más el granizo, más la actividad eléctrica. Bueno, se espera toda la ira meteorológica mañana impactando contra Honduras y Nicaragua. Gracias, Diego, estamos hablando. Ampliamos luego. Dale. Y seguimos con mucho más información dentro de este espacio en la previa de Más Info y esperando a Fernando Carnota. Y hay mucha data que tiene Diego Laje sobre lo que está pasando en Perú. Contame, Diego. Sí, en este momento, para simplemente abrir el análisis, te digo, Perú está en limbo. Perú está en limbo porque no hay presidente. Recordá que Martín Vizcarra, quien reemplazó a Kuczynski, Martín Vizcarra fue destituido por el Congreso, luego fue reemplazado, ¿sí?, por Manuel Merino, con lo cual hubo varios días de furia, violencia, heridos, detenidos en todo el país, Y tras estos incidentes, Merino renunció y lo que está pasando en este momento es que por un lado se está esperando un fallo, una intervención de lo que sería la Corte Suprema, el Tribunal Supremo de ese país, para aclarar qué tiene que pasar y qué tiene que estar pasando con todos estos movimientos. Y por otro lado está la política, que se ha quedado sin figuras para poner en la primera magistratura. Sí. O sea, hay una situación de confusión absoluta en la cual se puede decir que Perú está acéfalo, Bernardo. ¿Hay chances de que sea repuesto Vizcarra de manera constitucional? Las chances vendrían por el lado de un fallo de la Corte Suprema. En este momento te diría cualquier cosa es posible. No hay, los analistas no descartan ninguna alternativa. Por supuesto, porque todo esto no tiene precedentes. Tengo que aclarar esto, que no tiene precedentes en la historia política del Perú, a pesar de que hemos visto muchas destituciones en la historia reciente de Perú, Fujimori, García, etc. Pero en este caso, ya bajando tanto en la línea de sucesión, no tiene precedentes. Entonces, ahora lo que tiene que encontrar el liderazgo peruano, la Corte Suprema, la política peruana, es un camino que lo saque de este lugar en el cual no hay un gobierno posible. Y además, aclaremos una cosa, Vizcarra tiene una simpatía muy grande en la calle, simpatía que no tiene ningún otro político que pueda acceder al cargo de la primera magistratura en este momento. Y todavía queda mucho para las elecciones de principio de año del año que viene y después el fin del mandato que están tratando de completar, que es para julio de 2021. Claro. Diego, repasemos un poco. Digo, en los últimos 4 años, más o menos 4 presidentes tuvo Perú, si no me equivoco, de 2016 en adelante. Y sí, Pedro Pablo Kuczynski, después Martín Vizcarra, después Merino. Y antes de Kuczynski, ¿quién estaba? Alan García. Y antes de Kuczynski, Alan García. Claro, por eso Kuczynski ganó en elecciones y ese traspaso fue, entre comillas, normal, ¿no? Claro, en ese reemplazo de Kuczynski a Alan García también hay que sumar a Alan García porque es de 2016 en adelante. Hubo 4 presidentes a promedio de 1 por año. Una democracia muy endeble en ese sentido, ¿no? Y vamos a 5.
Claro, esta vamos a cuenta 5. vamos a 5. Claro. Porque alguien va a tener que entrar en algún momento y además lo curioso, lo difícil, lo complejo de esta situación es que ese alguien o esa alguien que acceda al poder va a tener que tener aceptación popular y no va a tener que repetir las imágenes que estamos viendo en pantalla en este momento, que vienen de todo el fin de semana. Fue un fin de semana de absoluta furia en todo Perú. Esto es Lima, lo que estamos viendo, pero todo Perú vio furia. Bernardo. Totalmente. Hubo muertes, hubo 2 muertes y muchos heridos, muchos incidentes, al punto de que se especuló con que el partido que Argentina y Perú tienen que jugar mañana en Lima se suspendiera. En principio el partido está confirmado por la Conmebol y se va a realizar normalmente, ¿no? Sí, Argentina está viajando para allá esta tarde, se va a continuar el calendario como corresponde. Hasta el momento Conmebol dijo eso. Hay varios elementos para analizar acá. Uno es que la violencia estuvo geográficamente concentrada en puntos específicos de la ciudad. Primer punto para ver en Lima, en Perú. Que es parte del análisis que está haciendo la Conmebol. Segundo, no hay razón para pensar que un partido que va a tener poca afluencia de público, que no va a estar dentro del marco de las cuestiones de la ley, como por las cuestiones del COVID, Sí. Justamente, no hay gente que esté en las tribunas, etcétera. Lo único que va a haber son periodistas Sí. y los clásicos y habituales sospechosos que están en los partidos, pero no va a haber decenas de miles de personas, eso es lo que quiero decir. Ante esa situación, la Conmebol evalúa que no hay por qué suspender este partido. Así que vamos a tener el fútbol de todas maneras. Vamos a seguir con este tema, obviamente, durante el programa, pero en este momento tenemos también a Gabriel Di Nicola, que tiene una historia muy interesante para contarnos. Hola, Chicho, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Bernardo? Muy buenas tardes. ¿De qué se trata lo que venís a contar hoy? Misterio en Balvanera, Bernardo. Un ciudadano chino, 32 años, y un ciudadano boliviano, 21 años, fueron detenidos con 7 millones de pesos que no pudieron justificar. Ahora están siendo Nada investigados menos, por lavado de activos. 7 millones de pesos, si no hice mal la cuenta, un poquito más de $40.000 al cambio de hoy. Esto sucedió en las últimas horas en Avenida Corrientes al 2300. ¿Y cómo queda la situación de este hombre que se trasladaba con 7 millones de pesos? Se les abrió una causa por lavado de activos. La justicia en lo penal económico va a tratar de determinar el origen de ese dinero porque hasta el momento no lo pudo justificar. Sí podemos decir que estos 2 detenidos, el ciudadano chino de 32 años y el boliviano de 21 años, no tenían antecedentes penales. Así Sí. que ahora deberían explicar de dónde sacaron esos 7 millones de pesos y hacia dónde los llevaban, ¿no? Un número impactante en un contexto en que la verdad uno ya pierde un poco la noción de cuánto representa 7 millones de pesos, pero sigue siendo obviamente un número muy importante que se tiene que justificar. Es como decía Gabriel recién, $40.000 es más o menos el dinero del que estamos hablando, ¿no? Así es, y esto desde que empezó la pandemia se dio en muchas oportunidades secuestros de diferentes fuerzas. Esta vez fue la policía de la ciudad, pero Gendarmería en la ruta ha secuestrado millones de pesos y oro de personas que no lo pueden justificar. Veremos si eso es plata legal que no declararon o plata ilegal de algún delito, ¿no? Totalmente, Gabriel. Gracias por la información. De nada, Bernardo, buenas tardes. Y seguimos con la información antes del arranque propio de Más Info con Fernando Carnota y estamos muy atentos a lo que pasa con el dólar. En un arranque de semana, por ahora light, en línea con el cierre del viernes pasado. Un dólar blue que se está ubicando a 172 pesos, muy por encima del piso de 149 que tocó a principios de la semana pasada, todavía muy por debajo de los 195 que llegó a escalar hace un mes aproximadamente, a mediados de octubre. Y también viendo si el blue está encontrando un precio de referencia, porque es la sensación que está quedando y es un poco lo que se está trasladando en los principales mercados donde se opera este dólar paralelo, dólar que es ilegal, pero que es el único dólar libre, el único dólar que se puede comprar, insistimos, de manera ilegal, pero que de algún modo fija el estado de ánimo de la moneda. 172 este dólar paralelo, la brecha con el oficial obviamente sigue siendo muy grande porque está el dólar oficial en torno a los 85 pesos, 85, 85,50. En general se está cotizando en ese número según cada banco. Y decíamos, más de un 100% de brecha entre el oficial y el blue. El solidario lo tenemos a 140
y el contado con liquidación a 148,19. Esos eran más o menos los precios que estaba buscando el gobierno. Se estableciera el dólar blue otra vez. Se le está escapando, pero por lo menos hoy viene tranquilo, viene sin grandes noticias. Habrá que ver cómo termina cerrando el día, pero el gobierno está tratando de equilibrarlo, tratando de evitar este tipo de vaivenes con el dólar blue, que obviamente marca el pulso de la economía, porque marcó la semana pasada también todo lo que tuvo que ver con la negociación del FMI, un FMI que estaba muy atento a lo que tuviera que ver con los vaivenes del dólar y también con qué pasaba con el dólar oficial. Vamos a hablar de todo esto en Más Info porque llega Fernando Carnota a partir de ahora. Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Hasta las 4 de la tarde con Más Info y la información de política, economía, el deporte, todo lo que hay que saber. Además, en la calle, contando lo que está pasando con la realidad en la Argentina y también en el mundo, obviamente, en un año muy particular. Vamos a poner la tapa de esta manera. Con estos temas, a la tarde, reabren los casinos y salas de juego. Otra vez vuelve el juego, se reabren con protocolos que vamos a estar contando. Una medida que queda también bajo la lupa y la crítica, que se pueda volver al juego y que sea tan complicado volver a clases. Pero ahí está, abren los casinos y las salas de juego. Semana clave en el Congreso, atención, esta semana el Congreso va a tener mucho trabajo y en particular estará tratando algunos proyectos que son de particular interés para el gobierno, como el impuesto a la riqueza o el impuesto solidario o el aporte solidario, como le gusta decir al gobierno. Borracho, atropelló y mató. Y se trata de un policía, de un jefe policial. Esto ocurrió en Florencio Varela. Atropelló a una pareja que iba en moto. Él murió en el instante y ella después en el hospital. Perú en crisis, la información internacional que nos va a llevar a Perú para saber cuándo van a salir de este problema, cuándo tendrán presidente. Crisis institucional en Perú que ya dejó a algunos muertos. Después nos vamos a meter en este tema. Bueno, atención porque parece ser una carrera de porcentajes, ¿no? Primero apareció Pfizer, dijo 90% de efectividad. Rápido después apareció la vacuna rusa, dijo 92% de efectividad. Ahora aparece Moderna, dice 94.5%, casi 95% de efectividad. Esto hace que la primera sea menos efectiva, la última más confiable, que está bueno porque hay muchas en juego. ¿Qué nos significa toda esta información? Está Conrado Stoll en línea, el médico Conrado Stoll, obviamente. ¿Cómo te va, Conrado? Buenas tardes. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, ¿es buena noticia la de Moderna? Además de un túnel, hay luz. Ya ahora es indiscutible. Una semana después de la noticia de Pfizer, esto es una muy buena noticia. Después discutimos características particulares, logísticas, cuándo realmente se va a dar en escala. Pero esto ya da una altísima certeza de que la fase 3 se va a concluir
con vacunas muy efectivas aprobadas, con aprobación de emergencia, y muy efectiva. Vos decías recién 92, 90, 94. 90% ya es increíble. Es la efectividad del sarampión, de la varicela, de la polio. Nadie esperaba esto. Como vos sabés, la FDA la iba a aprobar con 50% de efectividad. La de la gripe tiene 50%. O sea que es altísima la efectividad, lo cual ayuda en cuanto a qué proporción de la población hay que vacunar para alcanzar la inmunidad de rebaño. Pero el problema mayor, más que ese, es cuándo va a estar disponible en dosis suficiente. La de Moderna, la de hoy, que tiene la tecnología igual que la de Pfizer, ARN, la primera vez que se hacen vacunas con genética, con un código genético, pero la de hoy, Moderna, un poco menos frío. ¿Te acordás que en Pfizer menos 80 grados, lo cual lo complica algo? La de Moderna es menos 20, un poco más fácil eso. Son igual 2 inyecciones, estas separadas por un mes. La de Pfizer eran 3 semanas, estas separadas por un mes. Y eso es importante, la gente se va a dar una vacuna y tiene que acordarse que tiene que darse la segunda dosis. Claro. Fundamental, porque la primera dosis te va a dar anticuerpos, pero el anticuerpo completo es después de la segunda. Y por último, el precio. Esta de Moderna vale $25 la dosis. La gente no la tendría que pagar igual, pero el costo va a ser 25 versus 19 la de Pfizer. Y acordate que son 2 dosis. O sea, la de Pfizer son $39, la de Moderna van a ser casi 50. Claro. Está bien todo lo que estás aclarando. A la rusa no me la mencionaste demasiado. ¿Por qué? ¿Sabes qué? Eso es un sesgo porque en las noticias internacionales, en la mayor parte de los foros de noticias que entres, no mencionan. Dicen, hay 2 vacunas que han probado efectividad. A ver, hemos cuestionado algunas cosas particulares de la vacuna rusa, desde que la estén usando ya en la población cuando no está aprobada, hasta algún cuestionamiento que hubo en la fase 1 por un número de anticuerpos demasiado parecido en varios pacientes, lo cual estadísticamente es muy improbable. Tiene esos detalles, Fernando, es indiscutible. Pero ellos mostraron, como en la de Pfizer y en la de Moderna, que de los infectados que ocurrieron, la mayoría fueron en el grupo placebo. Para la de Moderna, para la de hoy, para que la gente entienda, ellos dieron la vacuna a 30.000 personas en Moderna. 30.000 la recibieron. La mitad recibieron vacuna, la mitad placebo, o sea, nada, agua. Sí. Ahora, ocurrieron 95 casos de COVID-19 en toda esa gente. 95 entre los 30.000. ¿Dónde? 90 entre los que recibieron agua, o sea, entre los que no recibieron nada, en los que recibieron placebo. Y solo 5 en los que recibieron la vacuna. Eso te da la efectividad de 94.5% que están diciendo ellos. Y además agregan que hubo 11 casos graves de COVID-19. Todos ocurrieron en la rama de placebo. Claro, claro. Conrado, decime una cosa, que esté tan avanzada la fase 3, que haya 2 desarrollos modernos, más la rusa, más alguna que pueda llegar a aparecer, porque todavía no se sabe, hay muchas, ¿no?, que están dando vuelta. ¿Nos acerca a la posibilidad de contener un posible rebrote allá por marzo o abril? Exacto, AstraZeneca está muy cerca. Johnson & Johnson, lo que pasa, tiene 60.000 personas, pero es buena porque es una sola inyección. Claro que nos acerca, y vos decís la fecha justo, porque de haber una segunda ola, que por el comportamiento del virus, como pasó en 1918 y en otras pandemias, debería haberla, sería llegando a nuestro otoño. Entonces todo va a depender de qué escala de vacunación vamos a haber alcanzado para el otoño, y uno debería ser prudente y pensar que la escala que vamos a haber alcanzado no es demasiado grande. Moderna acaba de prometer 20 millones de dosis para fin de año, Pfizer 50 millones de dosis. Somos 7.800 millones de personas, o sea que para otoño no va a haber gran escala. Entonces, por eso repetimos que lo que hay que hacer es foco en prepararnos para frenar una segunda ola. ¿Cómo se hace eso? La gente ya lo sabe. Máscara, distancia, jabón. Y el resto está en manos de los que pueden dar el testeo, escalarlo en una magnitud que en cuanto aumenten los contagios que están bajando ahora, uno lo detecta inmediatamente y ahí detecta lo que puede ser el comienzo de la segunda ola en febrero, en marzo o cuando sea, claro, o un brote en el verano. Conrado, más allá de los tiempos en los que se elabora una vacuna, en las que se puede aplicar, resulta una buena noticia, imagino, para la comunidad científica que haya 2 vacunas muy valoradas, muy respetadas
en tan alto nivel de avance, ¿no? Imagino porque estamos pensando, o por lo menos se puede vislumbrar una salida del coronavirus de acá a un mediano plazo. Espectacular. Lo que hay, porque sería rarísimo que la fase 3 cuando se termine, que terminan ya, hubiera un cambio significativo de lo que se ha anunciado. Sí. Así que es una excelente noticia, la pandemia se acaba, la pandemia se termina, el virus va a seguir dando vuelta, pero la pandemia se va a terminar con la vacuna. Las pequeñas cosas de logística que hay que estar atento es, ojo, hay varias vacunas aprobadas, que no vaya alguien a darse la primera dosis de una y después se equivoquen y se den la segunda dosis de otra. Claro. Tienen que ser las dos iguales y vos sabés que estas cosas pueden pasar. Y el otro pequeño problema, también se va a subsanar, es que una vez que hayan 2, 3, 4 vacunas aprobadas, los que tienen que entrar a las otras 100 que se están probando digan, yo no quiero participar en un ensayo de una vacuna si ya hay 4 que muestran efectividad, quiero que me den la que funciona. Claro. Entonces, esas pequeñas cosas pueden pasar, pero lo más importante por esto es el mensaje al público de ustedes. Vacunarse con confianza, vacunarse es curarse, vacunarse es prevenir, es ayudar a los demás. O sea, no tener duda, una vez que cualquiera de estas vacunas, la que sea, esté aprobada por la FDA, por la EMA de Europa, por la ANMAT de Argentina, la gente se tiene que vacunar. Conrado, la vacuna de la gripe, lo dijiste al principio, ¿tiene un 50% de efectividad? Es mala, o sea, las buenas son sarampión 97%, varicela 90%, la polio 100% si se le dan las 3 dosis, pero la de gripe en los últimos años ha estado entre 40 y 60%. Por eso la FDA dijo, señores, si para esta pandemia hacen una de 50% de efectividad, la aceptamos. Y la Organización Mundial de la Salud fue un poco más estricta, pretendían una de 70%. Bueno, ahí tenés 3 de más de 90, ni digamos 94 o 92, 3 de más de 90% de efectividad. Así que sí, esto es una diferencia enorme con la de la gripe. Falta saber cuánto dura la inmunidad. Claro. Acordate, si bien ya hay datos, y este hombre Sahin, el dueño de la BioNTech de Pfizer, el que ha desarrollado la de Pfizer, él dice que cree que va a durar 1 año, pero nadie piensa que va a durar 4 años la inmunidad. Tampoco se piensa que sean 2 meses, pero es la fase 4. A partir de que se empiece a vacunar la gente en forma masiva, ahí vamos a saber cuánto tiempo de inmunidad da. Claro. Perfecto, Conrado, clarísimo como siempre. Un abrazo y gracias. Gracias a ustedes. Conrado Saludos. Stoll, en La Nación Más. Hoy fue noticia, ¿no? La vacuna de Moderna, 94.5 de efectividad, pero como dice Stoll, más del 90 nadie lo esperaba, así que bueno, es una buena noticia. Va a tener esta semana, Bernardo, mucha actividad en la Cámara de Diputados, ¿no? Sí, un congreso hiperactivo se viene, Fernando. Con temas como, por ejemplo, el impuesto a la riqueza. Se viene el impuesto a la riqueza, que va a ser el tema del supermartes que va a haber mañana en Diputados. Obviamente un proyecto muy polémico del que venimos hablando hace varios meses y que también está dividiendo internamente al oficialismo con el sector más duro del kirchnerismo. A ver, ¿y cómo está la oposición con ese tema? Lo voy a saludar al diputado Waldo Wolf, que está en línea ya. Waldo, ¿cómo va? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Carlita? ¿Cómo está usted? Bien, ¿qué esperan para mañana? ¿Cuál va a ser la actitud de la oposición? Bueno, usted sabe que nosotros no tenemos dogma ni una bajada de línea. Yo le puedo contar lo que voy a decir yo, que es lo que pienso y lo que vengo sosteniendo a lo largo del tiempo. Esta es una ley que va a lograr exactamente lo contrario de lo que propone. Es una ley en la cual el oficialismo se va a llevar la foto, como se llevó tantas veces, de aplaudir en la Cámara de Diputados, como aplaudieron el memorándum con Irán, como aplaudieron la expropiación de Chicone, como aplaudieron la privatización de aerolíneas argentinas o de YPF, escándalos. Y se va a lograr exactamente lo contrario. ¿Quién no puede estar de acuerdo con que quienes más tienen, más pongan? ¿Qué es lo que vienen haciendo en la Argentina? Ahora hay que mirar el pragmatismo, lo que ocurre en los países en donde se han aplicado estas leyes. Acá el impuesto a la riqueza existe, el impuesto a los bienes personales, que ya este gobierno lo aumentó de 0,75 a 1,25 y 2,25, o sea, lo aumentó casi un 300%. Y lo que va a lograr, si uno habla con quienes tienen bienes, es que no inviertan más en el país. Yo le voy a dar un ejemplo, si me permite. A ver. Esto es lo mismo que usted empiece su programa este año y a los anunciantes les diga, les voy a cobrar tanta plata y déjenme un cheque en blanco para garantizar que ustedes me la van a depositar todos los meses.
Ahora, cuando llega noviembre, usted dice, no me alcanzó para cubrir todos los gastos, así que les voy a ejecutar un cheque en blanco y les voy a cobrar el doble o el triple de lo que yo había pactado con ustedes, porque ha sido un año malísimo y seguramente lo cobre. Ahora, el año que viene nadie más le va a poner una publicidad en su programa y es lo que va a pasar en la Argentina, que le cambian la regla del juego a los que tienen dinero en la mitad del camino y se llevan la foto diciendo nosotros trabajamos por los que menos tienen, cosa que es mentira, porque si quisieran realmente trabajar por los que menos tienen, sacaríamos la extinción de dominio para recuperar, por ejemplo, los 22 veces la superficie de la capital federal que tiene el presunto testaferro del oficialismo Lázaro Báez. O iríamos por la causa Cuadernos, que la quieren hacer caer ahora. Estos empresarios que ellos dicen perseguir, que es mentira, son los socios del oficialismo. Son los que tenían el sobreprecio de la obra pública. Es una foto sepia del clásico kirchnerismo, hoy liderando el peronismo, diciendo nosotros queremos cuidar a los que menos tienen. Y van a lograr más pobreza, porque el que ya pagó impuestos y hoy le imponen un impuesto que es absurdo, si quiere después analizamos lo técnico, lo que van a hacer es no aportar. Si está bien o está mal, no sé, a mí me encantaría legislar ahora que la ley de la gravedad no sirve más, pero si tiro mis anteojos por arriba, se van a seguir cayendo. Waldo, a ver, yo leía por ahí a varios empresarios opinar, pero uno de ellos decía, van a lograr una rebelión fiscal fenomenal. ¿Esto puede pasar? ¿Que se judicialice incluso? Mire, usted es periodista y es uno de los periodistas que yo considero serios e independientes. Usted sabe, levante un teléfono con la producción y hablen con los empresarios que tienen dinero en el país y que tienen plata invertida, si van a seguir invirtiendo. Es muy sencillo, no lo van a hacer. Es una ley que es expropiatoria, llega hasta el 7,5% del patrimonio. Es una ley absurda, mire, si usted tiene 199.999.999 pesos, no paga impuestos. Si tiene 200 millones, un peso, le sacan el 2% sobre lo que ya le sacaron, 4 millones de pesos. Es una ley que cobra un impuesto sobre los activos. Quiere decir que si usted tiene 200 millones de pesos en activo y debe 400 millones de pesos, no le dejan descontar las deudas. Tiene que vender lo que tiene para que pagarle al fisco. Y veamos qué es pagarle al fisco, Pagarle al fisco es darle los bienes a este gobierno para que le siga dando plata a las provincias feudales como Insfran, por ejemplo, Formosa. Lo pongo como ejemplo porque es el ejemplo del presidente. Sí. Para que tenga el 69% de empleados públicos, tribute 2 senadores a la Cámara de Senadores y mantengan el clientelismo a lo largo del tiempo. Es una ley que, si usted quiere, a mí me encantaría que pongan más los que más tienen. Los que más tienen son la clase feudal, burguesa, prebendaria del gobierno, que son los socios de estos empresarios, que mañana se van a llevar la foto aplaudiendo, le digo, como le dije antes, igual que aplaudieron tantas veces, y el país va a ser más pobre, igual que ha sido a lo largo del tiempo cuando hacen estas leyes absurdas para la foto sepia y nada más. Waldo, hay un doble discurso del gobierno cuando dice, por un lado, que no va a seguir con el IFE, pero a la vez en el Congreso promueve este impuesto, y lo pregunto por una cuestión, porque se está hablando y se plantea de que el kirchnerismo quiere que el cuarto IFE que no se paga se recaude con este dinero que se va a recaudar, valga la redundancia, a través del impuesto. ¿Cómo lo ves eso? Mire, este impuesto no se va a recaudar. ¿Usted se acuerda del impuesto docente cuando se ponía la oblea en el parabrisas, que no lo pagaba nadie? No lo van a pagar. Mire, yo no tengo ese patrimonio, ni cerca. No soy proveedor del Estado, no tengo testaferro, proveedor del Estado. Pero si alguien lo paga, no va a volver a invertir en el país. Hay que preguntarle al oficialismo por qué no votamos la ley de extinción de dominio. O por qué está en contra de la causa Cuadernos. Ustedes, que son del Diario de la Nación, un colega suyo instruyó la causa Cuadernos dándole la prueba a la justicia. Sí. 31 empresarios que fueron testigos colaboradores con una figura que se sacó bajo nuestro gobierno, dijeron que llevaban la plata en efectivo del sobreprecio de la obra pública a la casa de la vicepresidenta de la Nación. Pasamos por la ley de extinción de dominio, pasamos por recuperar lo robado, para que el pueblo argentino recupere lo que no está recuperando. Esta es una foto absurda, es para la tribuna, no tiene ninguna posibilidad de tener éxito. Miren, en Francia, en el año 2014 se derogó esta ley y un estudio dice que se recaudó la mitad de lo que dejaron de invertir los empresarios franceses yendo a los países vecinos donde tenían beneficios impositivos mucho más lógicos que este.
Claro. Waldo, la última, me queda claro el voto suyo, está clarísimo. Ahora, ¿hay unidad de criterio en la oposición o pueden votar de una manera o de otra? Porque también escuché a algunos que estaban de acuerdo con esto. No sé, tenemos reunión de bloque hoy 17:30, pero yo voto esto. Mire, yo hasta ahora vengo virgen políticamente, vengo votando lo que quiero. Se está discutiendo si Rafecas tiene que ser o no procurador. Lo denuncié a Rafecas y no estoy de acuerdo. Soy de Juntos por el Cambio, hay diversidad de criterios, yo voto lo que pienso. Bien, diputado Waldo Wolf, gracias. Gracias a ustedes, que tengan buenas tardes. Hasta luego. Bueno, nos vamos a la calle. Dijimos que, entre otras cosas, de la vuelta a la normalidad está la reapertura de casinos y el hipódromo también, ¿eh? Estamos en Palermo con Carla Ricciotti con este tema. Carla, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. Bueno, aquí estamos en la puerta del hipódromo de Palermo sobre la avenida del Libertador, porque a partir de las 6 de la mañana del día de hoy aquí ya se abrieron las puertas y la gente ha comenzado a ingresar con protocolo de higiene y de seguridad a jugar a las máquinas. Concretamente, a ver, las salas de juego están en el edificio que está aquí a la izquierda, en el primer piso. Ahí se está pudiendo ingresar y es mucha la gente, ¿eh? Dicen que apenas abrió ya había fila de gente acá en la puerta para poder ingresar. Entran acá, llegan acá con auto, pueden venir en bicicleta, pueden venir con lo que quieran, pero hasta acá está la puerta, dejan acá el auto o los dejan los taxis y después pueden ingresar caminando. Acá lo cierto es que este protocolo del que veníamos hablando se terminó de definir durante el fin de semana. Lo terminaron de definir en una reunión conjunta, tanto el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, con el titular de la Lotería de Buenos Aires, Martín García Santillán. Y acá lo que se estableció es que por ahora lo que puede habilitarse es un 30% de la capacidad de las salas que tengan ventilación de manera natural. Esto es, no hay salas de juego al aire libre aquí dentro, no están las máquinas a cielo abierto. Se abren las ventanas de este piso donde está la sala de juego y ahí circula el aire. Esto es lo que se estableció por protocolo, que es lo que se está permitiendo en estos momentos. Sí, que cada 2 horas, además, los ambientes tienen que ser desalojados, se hace una sanitización, se renueva el aire. Además, Fernando, los jugadores, las personas que vengan acá, tienen que firmar una declaración jurada cuando ingresan para certificar que no tienen coronavirus. Todo esto en medio de una polémica, porque sabemos todos que lo que se está pidiendo desde hace muchos meses es que las escuelas finalmente empiecen a dar clases, ¿no? Que los chicos vayan a las escuelas a tener clases, cosa que todavía no se pudo lograr y ya faltan semanas nada más para que termine el año, para que termine obviamente también el ciclo lectivo, y solamente se pudo establecer que los chicos vayan desde la semana pasada de manera presencial para hacer algunas actividades de resociabilización. Bueno, en medio de esta polémica, hoy reabren los casinos, no solamente aquí, el del hipódromo de Palermo, sino también el casino flotante que está allí en Puerto Madre. A ver, todo va volviendo a la normalidad. Lo que impacta es efectivamente que esto logre articularse con protocolos y todavía siga una discusión y un debate cómo volver a las escuelas, ¿no? De qué manera volver en forma más efectiva y más presencial. Incluso cómo empezar el próximo ciclo lectivo o cuándo empezar el próximo ciclo lectivo. Es muy probable que los empresarios de juego estén de acuerdo con esto. Digamos, no, nosotros tenemos que volver porque la nueva normalidad nos puede acompañar con protocolos y podemos retomar. Y es probable que estos empresarios digan, y no estamos de acuerdo con que las clases nos estén dando, que quieran que vuelvan las clases también. Lo cierto es que suena contradictorio y chocante que una sociedad esté más para la timba que para la educación. Pero bueno, es lo que tenemos, ¿no? Y así están dadas las cosas. Es cierto que también, aporta mucha mano de obra, ¿no? El entretenimiento y el juego. Esto también es cierto. Así que hay que contemplarlo también. Pero bueno, es contradictorio respecto de cómo se oponen a los protocolos para el tema del regreso a clases. Carla, ¿es a las 6 de la tarde en punto que empieza todo?
No, empezó a las 6 de la mañana. Ah, empezó a las 6 de la mañana, perdón. Empezó a llegar gente y esto está abierto 24 horas. Así Claro, que claro. durante toda la noche va a seguir llegando gente. Mirá cómo ingresa Claro. gente, le toman la temperatura a la entrada. Después más adelante sí tienen que ahí firmar esta declaración jurada que les mencionaba antes y después permanecer. No pueden ingresar los que no vayan a apostar, los que no vayan a jugar. No hay gente que se pueda quedar dando vueltas por las salas o por el interior del casino. Tampoco pueden ingresar con bebidas o comer algo en las salas. Tiene que entrar, jugar. Hay más distancia, se dispuso mayor distancia entre máquina y máquina. Además, en las mesas en donde se apuesta, que están con más contacto directo con algún empleado, con el croupier concretamente, Claro. ahí se dispuso que haya un acrílico que los diferencie para marcar la distancia, ¿no es cierto? Un acrílico de por medio entre los apostadores y el croupier para poder mantener este tipo de distancia. Bueno, te decía antes, del 30% de la capacidad en el lugar donde se puedan abrir las ventanas y haya ventilación natural donde pueda circular. Donde no haya ventilación natural es el 20% de la capacidad Claro. de la sala que puede estar siendo ocupada. Pero todo esto tiene que ir renovándose. Suponemos que nadie del casino quiso hablar oficialmente. Sí, nos pasan el protocolo de protección y de higiene que está establecido para esta reapertura, pero no quieren hablar demasiado, más que nada porque dicen no queremos tampoco figurar tanto ni levantar demasiado el perfil. Se abrieron las salas de juego, sí, es algo que se venía Ahí en pidiendo Palermo porque hay son muchos los solo máquinas, ¿no? trabajadores. No hay mesas de ruleta. Ay, la verdad que No, te sé creo que hay decir. solo máquinas. Creo que no. Yo la verdad que no entré Solamente- nunca, no sé, pero sí, creo que hay solo solamente máquinas. Son las máquinas, claro. Sí, creo que solo máquinas. Creo que Carla, son solo máquinas. Carla, quería preguntarte, porque hablabas 20% de ocupación, más o menos cuánta gente representaría, digo, si tenés un estimativo, digo, cuánta gente puede estar adentro del casino, obviamente cumpliendo los protocolos. Eso, mira, nos van a pasar ahora de acuerdo al metraje, Sí. porque esto es con la misma cantidad de metros que se vienen utilizando en todos los protocolos de los lugares que se fueron habilitando. Es el mismo lugar, la misma cantidad de metros, perdón, que está también para este protocolo de reapertura acá. Así que ahora nos van a pasar, yo ya lo pedí, nos van a pasar el metraje total para decirnos exactamente cuánta es la cantidad de gente que puede estar toda junta al mismo tiempo, digamos en el mismo lugar, ¿no es cierto? En la misma sala. Bueno, acá la gente sigue entrando, la verdad que desde que llegamos no paran de llegar autos y bajan algunas personas. Te decía antes, no pueden entrar personas que no vayan a jugar, pero sí está permitido que las personas que tienen movilidad reducida o que no puedan manejarse demasiado solas, pueden entrar con algún acompañante que los ayude para Claro. estar dentro de las máquinas. Ah. Tampoco hay un horario establecido para que la persona permanezca acá adentro. Si quizá viene una persona y se queda 5 horas, nadie la va a echar. Pero cada 2 horas tienen que hacer el correrse Claro, para tienen que sanitizar y permitir eso. que se... Totalmente, eso sí, eso lo tienen que respetar sí o sí. El que esté tiene que apartarse y si está justo en el momento en el que tiene que hacer el personal tiene que hacer la desinfección, por lo menos tiene que alejarse 2 metros. Si tiene la máquina justo que estaba jugando, bueno, tiene que alejarse por lo menos 2 metros y permitir que esa máquina se desinfecte, Sí. se limpie y volver al lugar en donde estaba en todo caso después de que se haga esta Ah, desinfección. ahí vemos cómo está entrando gente, entra una señora acompañada por otra señora, le están tomando la temperatura para ingresar, Sí. deja una declaración jurada o firma una declaración jurada, haciéndose cargo de que no está infectada con COVID, por lo menos que no tiene síntomas y no sabe, no tiene síntomas y que no tiene COVID, por lo menos, ¿no? No hay Claro, que dejar pero un tampoco nadie hisopado. pide un test, ¿eh? ¿Cómo? No, claro, no piden el resultado Claro, es de un una test. declaración jurada. Es una declaración jurada, es como cuando uno completa la aplicación Cuidar Claro. o algún autodiagnóstico que dice, bueno, no tengo síntomas, tengo tanto de fiebre, no estuve afuera estos últimos 14 días, no estuve en contacto con otra persona. Suficiente con eso, evidentemente, es a riesgo y conciencia de cada una de las personas que llene este Carla, autodiagnóstico, ¿no? ¿entró mucha gente? ¿Viste entrar mucha gente?
Sí, la verdad que está entrando, y muchas señoras, muchas mujeres veo que están entrando. Sí. Desde que estamos acá entran muchas mujeres, algunas acompañadas, porque veíamos una señora que se movía con algún tipo de dificultad, algunas acompañadas, pero sí, sigue entrando gente. Y nos decían acá que desde las 6 de la mañana, cuando abrieron, ya había gente haciendo fila en la puerta para entrar. Claro. O sea, evidentemente era algo que se estaba esperando bastante. En forma poder muy entrar, lo ansiosa. que Vos sabés que las Sí, sí, maquinitas tienen totalmente. muchos fans y sobre todo es verdad también. Hay muchas mujeres fan de las maquinitas, ¿eh? Sí, muchas mujeres que vienen acá a jugar, eso también nos decían, son muchas las señoras y señoras de mayores que vienen a jugar acá al casino, sí. A divertirse un poco, a entretenerse y a gastar un poco de plata y a lo mejor a ganar un poco de plata, qué sé yo. Depende, pero bueno, a pasar un rato. Entonces, esto ya quedó abierto a partir de las 6 de la mañana. ¿Qué horarios van a ser? Recordame. Acá es las 24 horas, De corrido. así que las salas de juego están abiertas las 24 horas, horarios de corrido. Bien. Ahí en Palermo solo hay maquinitas. Las mesas de juegos están en el Sí. casino flotante que también se abrió. Sí, ese también se habilitó, a partir de hoy también. Era algo que venían pidiendo, porque además vos mencionabas, es mucha la gente que mueve, no solamente la gente que trabaja en estos lugares, los empleados, sino también lo que tributan como impuestos, ¿no?, a la ciudad. Claro. Entonces esto era algo que se venía pidiendo desde la ciudad y desde Lotería, que se habilitara lo antes posible, por lo menos en esta comparación que podemos hacer de Bien. las escuelas no están habilitadas para dar clases y el casino sí abrió. Lo que se tiene en cuenta es que por lo menos a partir de la semana pasada los chicos pueden volver a sociabilizar con sus compañeros en las aulas. Esto tuvieron la precaución de habilitarlo por lo menos una semana antes de habilitar el juego en la ciudad. Bien, perfecto. Gracias, Carla. Hasta luego. Hasta luego. Voy a saludar a Federico Angelini, que es el vicepresidente del PRO. ¿Por qué? Porque, a ver, mucho se está hablando de la gran virtud de la oposición de no haberse partido ni haberse dispersado o atomizado después de una derrota electoral. Todos dicen, siempre después de una derrota electoral los perdedores se parten al medio, empiezan a dividirse, empiezan los problemas. Bueno, no fue el caso de Juntos por el Cambio, hasta ahora, por lo menos. Empiezan a aparecer algunos ruidos, como lo de Lelita Carrió, que dijo, no le hablo más a Macri. Le cortó y dijo, no le hablo más. ¿Esto puede ser el preanuncio de un principio de ruptura, Federico? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No, la verdad es que no, estamos muy unidos y la verdad es que creo que fueron innecesarias esas declaraciones de Lelita Carrió. Creo que hoy los argentinos están pensando en ver de qué manera llegan a fin de mes, de qué manera no pierden su trabajo, cómo recuperan, si es uno de los 4 millones de argentinos que perdió su trabajo por el apagón económico que determinó el gobierno nacional, y no les importa realmente si Lelita Carrió le va a hablar o no a Mauricio Macri. Nosotros estamos en términos legislativos muy unidos, con mucha cohesión en cuanto a entender que es fundamental que Juntos por el Cambio esté coordinando todas las acciones legislativas para que el kirchnerismo no encuentre algún lugarcito por donde meter y avanzar contra las instituciones, ¿no? Así que para nosotros la unidad es la prioridad por sobre cualquier diferencia que podamos tener, porque uno obviamente siempre puede tener alguna diferencia con otro, ¿no? Federico, en ese armado, en el diálogo día a día, que imagino tiene que ver mucho con lo que va pasando en la coyuntura del país económico y social, ¿se mezcla el tema de elecciones para el año que viene entre la oposición? Por ahora no, porque además hay una mesa de Juntos por el Cambio en donde permanentemente, cada 10 días nos reunimos y coordinamos tanto la agenda legislativa como la agenda política, y muy poco se habla de la agenda 2021. Sí, obviamente, como cuando, por ejemplo, el gobierno nacional quiere instalar temas como el de la suspensión de las PASO, nosotros claramente ahí damos una posición que creemos que una decisión así no se puede tomar de manera unilateral, porque obviamente atenta contra la representatividad que Juntos por el Cambio y otros partidos menores tienen ante la sociedad. Claro.
Ahora, Federico, no se van a romper, no se va a dividir, decís, pero la pregunta es cómo resiste que dos líderes importantes como Lilita y Macri no se hablen directamente. Bueno, Lilita no participa de la mesa de Juntos por el Cambio, tiene sus representantes la coalición cívica, Maximiliano Ferraro, también está Juanma López, Maricel también participa. La verdad es que ahí participa Mauricio Macri y quedó bien en claro en la última reunión que la coalición cívica no piensa eso que dijo Carrió, que ya fue. Por el contrario, que todos somos importantes y más un expresidente, ¿no? Que tiene la experiencia de la gestión de la ciudad de Buenos Aires en 8 años y también como presidente de la nación, con sus aciertos y con sus errores. Pero esa experiencia también hace que en una posible vuelta al gobierno de Juntos por el Cambio no se vuelvan a cometer ciertos errores que bueno, por algo no pudimos ganar las elecciones en... Pero estamos unidos y vamos a priorizar eso por sobre cualquier diferencia que pueda surgir. Obviamente también hay distintos roles. No es lo mismo el rol de un gobernador o el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que el rol de un legislador, un diputado nacional, un senador o el de una autoridad partidaria. Y me parece que está bueno que cada uno tenga una función en cuanto a la organización de nuestro espacio y también en la cuestión legislativa. Ahora, Federico, no es la primera vez que salen dentro de la interna de Cambiemos o dentro del equipo de trabajo de Cambiemos declaraciones de este tipo como la de Carrió. Hablamos en su momento, puntualmente, creo que Emilio Monzó, si no me equivoco, había dicho o había deslizado algo así como una idea de jubilar a Macri, entre comillas. Son declaraciones que no tienen sentido y que ni siquiera las hemos analizado dentro de la mesa de Juntos por el Cambio. Creo que, si me preguntás mi opinión personal, no quiso decir eso de Emilio Monzó, yo lo he hablado con él y bajo ningún punto de vista él se siente con la autoridad como para jubilar a alguien. Por el contrario, él lo que piensa es que Mauricio Macri tiene que tener un rol muy importante en la reconstrucción de una alternativa de cara al 2023, pero no como un liderazgo único. Bueno, y ahí están esas pequeñas diferencias. Yo creo que Mauricio Macri es una persona muy importante que tiene enorme experiencia y es para algunos de nosotros quien nos posibilitó no solamente la entrada a la política, sino que también nuestro desarrollo y el crecimiento dentro de la política. Así que claramente tiene un rol fundamental. Tanto Mauricio como Federico Rodrigo Larrea, como Patricia Bullrich. Federico, hablando con un diputado ¿sí? de tu espacio político, me decía, la gran misión que tenemos legislativa es ser custodios parlamentarios de lo que pretende el oficialismo, que es ir por todo. ¿Qué es lo que pretenden custodiar? ¿Qué temores tienen de que el gobierno vaya por qué? Bueno, la cuestión institucional es clave, ¿no? Me parece que el rol de los senadores en Juntos por el Cambio en el Senado de la Nación es fundamental para que no se consiga tan fácilmente los 2 tercios, que se pueden hacer modificaciones institucionales importantes. También tiene que ver con, por ejemplo, dar pelea en la fórmula previsional que ahora quiere instalar el gobierno nacional, en donde se van a ver afectados millones de jubilados. Recordemos que el gobierno de Alberto Fernández en campaña proponía un aumento del 20% a jubilados y en este año le sacaron a los jubilados 70.000 millones de pesos por no tener la fórmula previsional que se aprobó en 2017 con el gobierno de Mauricio Macri. Y la fórmula que se promete en el corto y mediano plazo claramente va a afectar enormemente a los jubilados porque no tiene en cuenta la inflación y todos sabemos que la inflación va a ser un factor muy importante en el futuro a corto plazo de la Argentina. Entonces, ahí tenemos que dar la batalla, tenemos que tener generosidad también para sumar otros actores de bloques provinciales o de bloques minoritarios para que entiendan que este proyecto de ley, por ejemplo, de los jubilados, de la fórmula previsional, atenta directamente contra el poder adquisitivo de los jubilados. Bien. Federico Angelini, gracias por el contacto con La Nación Más.
No, muchas gracias a ustedes. Un saludo enorme a ustedes y a toda la audiencia. Chao, hasta luego. Ustedes saben que desde la oposición se está tratando de incentivar un proyecto o empujar un proyecto que tiene que ver con los jubilados, pero que tiene que ver con los funcionarios también. Es un proyecto que dice, bueno, ya que va a ser tan buena la fórmula que el gobierno propone para el cálculo de los saberes de los jubilados, nosotros queremos proponer que los funcionarios adhieran a la fórmula también. Y que los funcionarios también apliquen sus aumentos y sus ajustes en los salarios a través de la misma fórmula que van a hacer para los jubilados o que están proponiendo para los jubilados. En definitiva, muchos de ellos creen que con la nueva fórmula que se pretende, los jubilados van a perder. Está Eugenio Semino en línea, que es el director de la tercera edad de la Defensoría del Pueblo. Eugenio, ¿cómo va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Fernando? Un placer poder saludarlo. Gracias, igualmente. ¿Sería una buena idea esa de decirle a los funcionarios, bueno, ya que van a ganar, ustedes ajusten de la misma manera? Yo creo que es parte de un juego político y que el sistema político no está registrando que está viviendo el adulto mayor en Argentina un drama humanitario de enorme dimensión. No para robarte tiempo, pero para tratar de encuadrar esto. De los más de 35.000 fallecidos por COVID en Argentina, el 80% casi son adultos mayores. Los adultos mayores que cobran 4 millones de ellos 18.000 pesos o una media de 26.000, los 2 millones restantes, tenían ayudas de sus familias en lo material que se están agotando porque esas familias ya han perdido ingresos, han perdido trabajo. En este contexto, y esto es lo que expresé en la bicameral cuando me invitaron como defensor de la tercera edad, me parece que discutir la movilidad es como discutir el sexo de los ángeles, porque lo que debe hacerse es recomponer el haber del jubilado. Tal cual decía quien me presidió en la nota, el haber del jubilado perdió en los últimos 3 años, y toma las 2 administraciones que pasaron, la actual también, el 40% de su poder adquisitivo. Y te describo brevemente, 6 puntos en el factor empalme del cambio de fórmula en diciembre del 2017. 20 puntos, esto ya está reconocido por la Corte. Sí. 20 puntos durante el 18 y 19 en relación con la inflación, y es más, el entonces candidato, actual presidente de la Nación, decía que no bien asumía, los iba a reponer vendiendo las LELIQ. No solo que no se vendieron las LELIQ y los argentinos pagamos los intereses, sino que en paralelo, en diciembre se decretó la emergencia previsional y los 3 reajustes que se hicieron hasta ahora, y el de diciembre va a tener las mismas características, fueron hacia la baja. Es decir, van a estar perdiendo 15 puntos más, y esto es el estado de situación. 18.000 pesos hoy no es sustentable para cubrir 1/3 o 1/4 parte de las necesidades básicas ni del jubilado ni de nadie en Argentina. Por lo cual, cualquier fórmula termina siendo por lo menos neutra y no garantiza ningún tipo de recomposición. Con una se puede perder más. La que optó después de 5 meses de debate en la comisión, el mensaje del Ejecutivo, que es el proyecto que hoy tiene despacho de comisión, es la misma que rigió entre el año 2008 y 2017, pero empeorada. ¿Por qué? Porque los 2 variables que se toman en esa fórmula, que son índice de variación de salario y recaudación fiscal de impuestos que tienen porcentuales para la seguridad social, tienen la siguiente diferencia, y concluyo. De los índices, antes se tomaba RIPTE, que es el que suministra seguridad social, o INDEC, el que medía mejor para los jubilados. Hoy quedó el RIPTE solamente. Y de recaudación se toma un techo. Hay un techo, aunque se duplique la recaudación, por ejemplo, el semestre que viene, se va a tomar como base
el semestre Claro. con hasta un 1.30% más. Por lo cual, lo que se garantiza es que los jubilados sigan hambriados como están al día de hoy. Eugenio, a ver, siempre se está calculando para ver cómo van a perder y no cómo van a ganar, ¿no? Así es. Porque el gran debate hoy sería cómo financiar el sistema y no cómo achicar lo que ya no da más. Este año perdieron 15 puntos. Se mencionaba ahí exactamente el ahorro que tuvo el sistema, son 72.000 millones de pesos. Vale decir, ese ahorro es lo que no se le pagó a los jubilados y pensionados. Y por otra parte, es inadmisible que en este estado de situación el sector más agredido, más vulnerable en la historia en este año, se lo sigue sometiendo a sacarle más plata y más poder adquisitivo. Pero, Eugenio, ¿sabés por qué te pregunto? Porque la verdad es que comernos un relato de que lo están pensando para que los jubilados ganen más, cuando sabemos que lo están haciendo como medida de ajuste, o sea, si lo hacen para ahorrar, es porque no le van a pagar más, porque le van a pagar menos, si no, no hubiese ahorro. Es así de simple. No hay tanto para pensar. ¿Bernardo? No. Sí, no, Eugenio, quería preguntarle por cómo van a ser los procesos de judicialización en caso de que esto sea ley, si ustedes están avanzando con algún tipo de amparo. Sí, nosotros tenemos ya un amparo colectivo en la Corte por los reajustes hacia la baja y la inconstitucionalidad de los decretos, que llegó por vía del Persaltum, un amparo colectivo, el 18 de marzo. Ahí me patrocinaron como defensor a los doctores Adrián Trócoli y Andrés Gil Domínguez. Sí. Está planteada la inconstitucionalidad de los 3 decretos y ahí vamos a ampliar esta nueva medida cuando se haga operativa. ¿Y con ese Persaltum qué pasó? ¿Qué pasó con ese Persaltum? ¿La Corte lo tiene en conocimiento ¿no? la Corte. Llegó a la Corte el 18 de marzo sí. Y al día de hoy no lo han tratado porque hubo otras cuestiones más relacionadas con su propio ecosistema, que es el sistema político, que desplazaron a los 6 millones de jubilados. Claro. Eugenio, te hago una pregunta ya casi final. ¿En qué momento de la historia argentina los jubilados ganaron? Digo, en realidad cuando yo hago esta pregunta, creo que hay un par de años durante el kirchnerismo, en la primera versión. Creo que hubo un año de Macri, que venía por arrastre del kirchnerismo también. Pero ¿hubo en algún momento un periodo de gracia, de crecimiento de los jubilados, que uno puede decir, todo este gobierno, toda esta gestión, ganó el jubilado? No, el deterioro es estructural y te voy a dar un solo ejemplo que vos eras muy joven, pero lo vas a tener presente. En el año 90, cuando fue Plaza Lavalle, sí, con Norma Pla y demás, los jubilados percibían $200 de mínima, 150 más 50 más, que era un subsidio de PAMI. $200 existía la compartibilidad. Había un 17% que ganaban esa mínima, y el gran reclamo, cuando lloró Cavallo y toda esta historia, era por $450. Hoy, después de 30 años, los jubilados perciben algo así como $120 de jubilación mínima, con la diferencia que no son el 17% lo de la mínima, sino el 80%. Bien. Eugenio, gracias por la comunicación con La Nación Más. Un fuerte abrazo para ustedes. Gracias. Chao, hasta luego, Eugenio Semino. Lo tengo en línea ya y lo voy a saludar para hablar de un tema muy interesante también, del cual nos centramos el fin de semana, al senador Mariano Recalde. Mariano, ¿cómo va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, Mariano, gracias por atendernos. Mariano, una carta que levantó polémica, fue una carta de senadores, entre los cuales estabas vos también, con duras críticas al Fondo Monetario Internacional, que no tendría nada de novedoso, pues son críticas muy ajustadas a todo lo que pasó, pero también con un reclamo de que no le pidan ajuste a la Argentina y que, a ver, palabras más, palabras menos, el ajuste no se pague
con el sudor del pueblo. Ahora, mientras tanto, Guzmán está proponiendo algunas medidas que son ajuste en la negociación con el fondo. ¿No es un doble discurso extraño? No, para nada, para nada. No hay ningún ajuste que esté proponiendo Guzmán. Todo lo contrario, el único, o mejor dicho, hay que diferenciar. Un ajuste se puede hacer en distintos sectores o en distintos lugares. Habitualmente el Fondo Monetario Internacional pide que el ajuste se haga sobre los que más necesitan, sobre las mayorías, con reducciones del gasto social, de las jubilaciones. En este presupuesto que votamos la semana pasada, el ajuste fundamentalmente está en el pago del gasto que se hacía para pagar intereses de la deuda. Así que la política el IFE de Guzmán se va a no es dejar de pagar, ¿no? Y lo anunció Guzmán. Pero el IFE fue una medida extraordinaria de ayuda, muy importante, muy costosa, pero que no está en la normalidad, no es que uno se ajusta. Fue un aporte extraordinario que se hizo a los más necesitados, pero que con las perspectivas que hay para el año que viene, en algún momento se iba a dejar sin efecto. Mariano, No es ¿cómo que estás? se está pidiendo. ¿Cómo estás, Bernardo Vázquez? El viernes ¿Qué tal, Bernardo? todo bien. Le hicimos una pregunta el viernes a Carlos Heller, diputado de tu mismo espacio, y queríamos ver, a ver vos qué opinás, porque por un lado, a nosotros por lo menos, o a mí me suena contradictorio que se avance con un impuesto a las grandes fortunas en pos de la situación de la pandemia y de lo que ha repercutido en el país, y que por el otro lado se saque el IFE. ¿No se está sacando algo y poniendo otra cosa por otro lado que es más o menos lo mismo? Primero que no es un impuesto, es un aporte extraordinario por única vez y a las grandes fortunas. Sí. Además, está focalizado en un sector muy específico de la población. Son solamente 12.000 personas sobre una población total de 44 millones. Me parece que es una medida que se fue demorando, pero que es urgente para atender un montón de situaciones, porque el Estado sigue dando respuestas. No estará el IFE, pero sigue impulsando la obra pública, sigue con programas de atención a las empresas. No será el ATP, pero sí el REPRO. Y la verdad que el Estado tiene ha hecho un esfuerzo enorme todo este año y tiene mucho esfuerzo que hacer por delante. El presupuesto así lo manifiesta. Un Estado que va a poner de pie la economía con mucha inversión, sobre todo en obra pública. Sí. Así que no es contradictorio. En todo caso, hubiera sido, sí, tomo la crítica, hubiera sido importante tenerlo antes. De la recaudación de este impuesto, decimos nosotros, aporte extraordinario, de la recaudación de esto, ¿puede surgir un cuarto IFE de alguna manera? Porque es más o menos la misma cantidad de dinero. Estas son decisiones que va a tomar el Poder Ejecutivo, el presidente y el ministro de Economía o con los funcionarios. Son recursos fundamentales en un contexto de crisis, de déficit, en un contexto mundial donde todos los países están buscando alternativas. Y esta es una que no la inventamos nosotros, que ya se diseñó en varios países de Europa también. Mariano, el distanciamiento que se observa, a ver, no digo que estén peleados, digo distanciamiento que se observa por lo menos de encuentros entre Alberto y Cristina, ¿no? Cristina le quiere decir algo a Alberto, le escribe una carta de 9 carillas. Alberto le quiere decir algo a Cristina, la manda a la ministra de Justicia. Después le contestan a la ministra de Justicia. Después es como que están jugando a mandarse mensajes pero sin verse. ¿Cómo está la relación esa? No, a mí no me consta esto que vos decís. No sé cómo es la relación cotidiana, pero no me parece que sea esa la relación que tienen el presidente y la vice. Yo calculo que se hablan. Me constaba antes que tenía un contacto más directo, que había conversaciones cotidianas, así que debe seguir de esa manera. No creo que haya que leer una carta pública como el reemplazo de otra forma de comunicación cotidiana que pudieran tener el presidente y la vicepresidenta. Bueno, pasaron algunas cosas, ¿no, Mariano? Digo, la presidenta en esa carta tuvo algunas palabras duras con los funcionarios que no funcionan y voló por el aire María Eugenia Bielsa, ¿no?
Bueno, pero esto no significa de ninguna manera ni ruptura, ni falta de diálogo, ni nada. Hizo un comentario que era de apoyo, incluso a pesar de las dificultades, a pesar de los errores, y ella mencionaba a pesar de algunos funcionarios que no funcionan, como ocurre en cualquier equipo, ¿no? Y bueno, ir corrigiendo son decisiones que va tomando el presidente, que no sé si tiene que ver directamente con la carta o no, la verdad que no lo sé, pero en la medida que sea para mejorar, bienvenida. ¿Vos coincidís en que hay funcionarios que no funcionan o que hay funcionarios que podrían funcionar mejor? ¿Lo ves? Todos podríamos funcionar mejor, estamos sometidos a una prueba inédita, que es la de superar una pandemia de estas características. Yo en esto soy muy autocrítico y empiezo por mí y por el Congreso. A pesar de que tuvimos récord de sesiones, siempre uno piensa que puede dar un poco más. Mariano, en el Senado tiene que tomarse la decisión sobre el futuro de Daniel Rafecas, que es el candidato a la Procuración General. ¿Sale con 2/3 como corresponde por la Constitución o hay alguna posibilidad de que se cambie algo y se pueda aceptar ese proyecto que está circulando y se vote de otra manera y por mayoría? 3 cosas. Primero, el candidato del Poder Ejecutivo, conforme dice la Constitución, es Daniel Rafecas y estamos desde marzo intentando conseguir las mayorías que la ley establece, no la Constitución. La ley establece que sean 2/3. Como no se pudo destrabar de esa manera, arrancamos otra discusión que además venía pendiente y era parte de la promesa de campaña, que es la reforma del Poder Judicial, que incluye también la reforma del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa. Ahora estamos discutiendo, más que un nombre, un diseño institucional. ¿Cuál es el mejor sistema para que la Procuración General funcione bien? Sobre todo teniendo en cuenta que empezó a implementarse el cambio del Código Procesal, que le da mucho más protagonismo a los fiscales, y el jefe de los fiscales va a tener un rol muy importante. En esto discutimos, por ejemplo, entre otras cosas, si ese cargo tiene que ser vitalicio. Y la verdad que si a mí me preguntan, mi opinión, y lo he dicho en las discusiones que tenemos en comisión con los senadores de los distintos bloques, es que deberíamos ir tendiendo a eliminar los cargos vitalicios en una república, una democracia. Y si esto ocurre, también puede discutirse entonces la intensidad del consenso que requiere un cargo que no es vitalicio. Los 2/3 generalmente son para cargos de esta relevancia y de esta duración. Sí. Pero todo con la intención de tener un procurador designado correctamente. Hoy lo que tenemos es un procurador interino que está ocupando, que no tiene ni 2/3, ni mayoría, Mariano, ni concurso. Tengo una pregunta concreta. Ahora es con 2/3 y este modelo, ¿no? Y Rafecas es el candidato. A ver, la sospecha que hay es que quieren modificar la mayoría y el funcionamiento para después venir con otro nombre también. Entonces la pregunta concreta es, si cambian la ley y es con mayoría y no con los 2/3 y cambia el esquema y la forma. No, pero yo te pregunto esto. Perdóname, pero nada que ver. A ver. Varias cosas. A ver. Pero no te terminaste la pregunta todavía. Primero. No, pero empezás con un error en la premisa. A ver, decímelo, dale. Los que proponían cambiar los 2/3 y cambiar la duración eran proyectos de los que hoy son oposición. Sí, después lo quisieron retirar y ustedes no lo dejaron. Exacto. No es que no lo dejamos, no se puede por las reglas del Congreso. Okay. No fue que alguien no lo dejó. Porque una vez que ingresa, se discute, se aprueba o se rechaza, pero se discute. Y sea cual sea la mayoría, lo que dice la Constitución Nacional es que el nombre lo propone el presidente. O sea que si hay un cambio de nombre, va a ser por decisión de Alberto Fernández. No hay otra opción. El que elige y el que propone al procurador es el presidente de la Nación. Y el Senado en este caso, le presta acuerdo. Lo único que estaríamos cambiando es el acuerdo, pero la propuesta sigue siendo de Alberto Fernández. Con lo cual, si Alberto Fernández sostiene, como sigue diciendo, ¿no? Él sigue repitiendo que su candidato es Rafecas, por más que cambie la mayoría, será Rafecas el candidato. Exactamente, salvo que Alberto Fernández cambie de opinión, pero
la propuesta es del Poder Ejecutivo. Bien. Y el Poder Ejecutivo lo encabeza Alberto Fernández. Ahora, Mariano, Rafecas fue bastante claro en más de una oportunidad que él no acepta asumir si no es con los 2 tercios. Obviamente en este contexto no puede asumir si no es con 2 tercios. Si cambian las normas hay que preguntarle de vuelta a Rafecas. Ya dio a entender, me parece que en ese sentido hay un candidato que no está dispuesto a que haya cambios de regla de juego porque se sentiría utilizado políticamente. Es palabra más o palabra menos lo que dijo. No, todas esas son palabras tuyas. No, lo ha dicho, lo ha mencionado. Por eso, preguntémosle, yo entiendo la prudencia, el silencio de Rafecas, incluso la posición que tuvo en su momento, pero todavía no cambió el sistema, digo, todo conjetural. Esperemos a ver qué pasa, qué resuelve el Congreso y qué resuelve el Poder Ejecutivo. Y ahí le preguntamos a Rafecas. Perfecto. Mariano Recalde, gracias por el contacto con La Nación. Un saludo. Chao, hasta luego. ¿Me voy a la calle con Jero? ¿Está Jero Mura? ¿Ya está? Bien. Jero, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola Fernando, Bernardo, ¿cómo están? Buenas tardes. Estamos en la calle Bolívar, esto es al 475, porque están clausurando en este mismo momento preventivamente un supermercado chino y tiene que ver con que no han respetado la fijación de precios máximos. Esto es el resultado de un operativo que ha llevado adelante la Secretaría de Comercio Interior, en donde pudieron anoticiarse de que había varios productos que, bueno, no estaban cumpliendo con las normas debidas. Ustedes saben, precios máximos es una medida que fue lanzada por el Gobierno Nacional al inicio de la cuarentena, luego de que las autoridades percibieron que había aumentos desmedidos en alimentos, en productos de higiene personal, entre otros. Y bueno, justamente lo que se encarga la Secretaría de Comercio Interior es venir y corroborar que esto efectivamente ocurra, que se respete la norma y que, bueno, y que justamente en este lugar no ha sido así. Aquí estamos junto a Gustavo Vaqueiro, él es coordinador de inspectores de la Secretaría de Comercio Interior de la Nación. Gustavo, buenas tardes. ¿Cuál es el resultado de este operativo? Buenas tardes. Como todos los días salimos a relevar precios máximos, precios cuidados. En este caso relevamos precios máximos y como resultado digo que tiene 18 sobreprecios. Por lo tanto, por la gran cantidad de precios excedidos, pasamos a clausurar 24 horas. ¿Cuál es la respuesta que les dieron a ustedes, digo, cuando se encontraron con esta situación? Y no te dan mucha respuesta, te dan vueltas, te dicen no, porque el proveedor, porque esto, por el otro, pero la realidad es que no respetan la resolución, en donde indica que tienen que tener los precios al 6 de marzo con los respectivos aumentos que se fueron dando. En estos casos, ¿podemos detallar algún tipo de productos que se encontró yerba, harina, leches, mate cocido, mermelada, yogur. Se encontraban varias cosas de primera necesidad, que es lo que más necesita la gente, con aumentos alrededor de 30 pesos cada uno. ¿Había mucha diferencia con los precios máximos establecidos? 30 pesos, alrededor de 30 pesos por cada producto. ¿Y a partir de ahora cómo sigue esta cosa? Ahora las inspectoras le están elaborando las actas correspondientes, se le está pasando a detallar la resolución y todo el proceso. Ahora se va a pasar a fajar y se queda clausurado hasta mañana. Y tiene que poner los precios que corresponden, si no, no se levanta la clausura. Me imagino deberá pagar una multa, ¿no?, por esta situación. Ahora ellos tienen 10 días hábiles para realizar un descargo. Luego del descargo lo que hacen es verificar los abogados con la CAI si corresponde una multa y de cuánto es. Claro, y por último, ¿es muy común encontrarse con estas situaciones? ¿Cómo lo viven ustedes en la Secretaría? Sí, nosotros hoy por hoy, desde el principio de la pandemia, estamos haciendo alrededor de 100 inspecciones diarias, en los cuales tenemos distintas circunstancias. A veces tenemos muchos sobreprecios, a veces no. De eso tenemos un promedio de 35 actas diarias y puede haber entre 3 y 4 clausuras diariamente. Ok, bueno, les agradecemos muy ¿Cuánto, perdóname, Jero, ¿cuánto dura la clausura esta? ¿Cuándo vuelven a habilitarlo? 24 horas por lo menos dura la clausura. Esto no se extiende bajo ningún punto de vista, ¿no? Si mañana no tiene los productos acorde a los precios, se extiende 24 horas más. Claro, tiene que ajustarlos. Bien. Pero son bastantes infracciones las que les han labrado. ¿Y precios los tenían a la vista? Sí, estaban con los precios correspondientes y la clausura preventiva se denomina porque ellos tienen 24 horas para adecuarse a la resolución. Claro. Si no se adecua, es una sanción inmediata y preventiva. Perfecto, bien, bueno, muchas gracias. Bien. Perfecto. Bárbaro, Jero, gracias, un abrazo. Hasta luego, buenas tardes. Luego. Ustedes saben que la situación en Perú es dramática porque primero renunció un presidente,
Después otro presidente fue destituido. Y después otro presidente tuvo que renunciar precisamente porque la gente salió a la calle protestando por lo que había pasado con el presidente anterior. Está en un cuello de botella la situación de Perú. Diego Laje, ¿cómo está todo? Complicado, Fernando, realmente está muy complicado. En este momento el Tribunal Supremo del Perú está reunido, en este momento el Congreso del Perú está reunido. Te cuento que el fin de semana renunció tanto Merino, el presidente de reemplazo, que era el jefe del Congreso, así como Luis Valdés, quien fuera su reemplazo en el Congreso. O sea, totalmente quebrada la cadena de mando. El Perú se quedó sin titulares del Poder Ejecutivo y Legislativo, de ambos. Entonces, los analistas dicen, los analistas, los políticos, todos los que están mirando la situación, dicen, ¿cuáles son las alternativas que le quedan al Perú? Una es que en el transcurso de hoy, quizás falle el Tribunal Supremo tardíamente, tratando de encontrar una definición a esa frase abstracta, inhabilitación moral, que fue por la que se lo amenazó a Vizcarra originalmente. Quizás, pero sería reponer un presidente que ya abandonó su cargo, ya se fue a su casa, pero por supuesto toda la gente que vemos en pantalla es partidaria de Merino y protagonizó los incidentes que, aclaro, además dejaron 2 muertos identificados como Inti Sotelo, de 24 años, y Jack Pintado, de 22. Pero por otro lado... Ahora, ¿quién está al frente del Poder Ejecutivo ahora, Nadie. Diego? Nadie. No hay Poder Ejecutivo en Perú en este momento y no hay Poder Legislativo tampoco. No hay ninguna sucesión. Seguramente algún trámite administrativo va a salir de la sesión que están realizando en este mismo instante los parlamentarios peruanos. Pero si vos me preguntas esa pregunta al minuto de ahora, yo te tengo que responder así, Fernando. No hay nadie acéfalo. a cargo. Acéfalo total. Los dos poderes, Fernando, los dos poderes, el Ejecutivo y el Legislativo. Un escenario de caos absoluto, porque además la política en sí se pregunta, ¿puede volver Vizcarra? ¿No puede volver? Por otro lado, el Tribunal Supremo dice, bueno, lo echaron y vamos a definir por qué lo echaron, vamos a definir exactamente qué es inhabilitación moral para ejercer el cargo. Bueno, estas son algunas de las preguntas que se espera que se respondan hoy, pero también están empezando a hablar de adelantamiento de las elecciones. Acordate que había elecciones previstas para marzo del año que viene, de 2021. Están hablando seriamente de adelantar las elecciones para tratar de sacar del país de esta crisis absolutamente sin precedentes, sin ningún antecedente en la larga historia del Perú. Bien, perfecto, Diego, completo. Vamos a estar minuto a minuto para saber cómo sigue esta historia. Por supuesto, estoy monitoreando minuto a minuto lo que pasa en Perú. Cuando tenga novedades, te pido la palabra. Dale, nos llamas. Hasta luego, Diego. Abrazo. Bueno, a ver. Venimos aquí de vuelta otra vez con la información local. ¿Cuánto se necesita de tiempo para un asalariado para poder llegar a comprar un departamento chico, 60 metros cuadrados? Estuvo trabajando nuestra compañera, nuestra colega Carla Quiroga con este tema. Estuvo haciendo números, sacando cuentas y me parece que el resultado es bastante exótico. ¿Cómo te va, Carla? Hola, ¿qué tal? Exótico y desalentador, Fer, porque te cuento que necesitas 27 años de sueldo. ¿Casi 3 décadas? Sí. Y el sueldo entero, ¿eh? Tenés que destinar el sueldo entero. O sea, no es el ahorro del sueldo, no. No. El sueldo completo. Es récord en la historia de la Argentina, en un año que también es récord en la baja de ventas de las propiedades, porque va a ser el peor en la historia. ¿Por qué pasa esto? Porque las propiedades están valuadas en dólares, pese a todos los esfuerzos que hubo por parte de diferentes gobiernos para especificarlas, para uvalizarlas. En un momento, cuando se planteó el crédito hipotecario en UVA, el objetivo era, ese es el gran desafío, ¿no?, del mercado inmobiliario, dejar de estar valuado en dólares, porque eso va a permitir que no esté al ritmo del vaivén del tipo de cambio. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hoy, si vos ponderás el sueldo, por ejemplo, un informe realizado por Reporte Inmobiliario, tomó el sueldo RIPTE, que es de 58.800 pesos al mes aproximado, esto un dólar de 162 te da un sueldo de 360, 363 dólares. Ponderando ese número, tenés que tomarte 27 años para llegar a ese departamento de 120.000 dólares. Sin vivir.
O sea, todo el sueldo completo, sin vivir. Sin vivir, o sea, que imagínate si vos además tenés que estar alquilando para llegar, ¿no? Claro. Estamos hablando de un departamento, vos decías, de 60 metros, ponderando un $2.000 el metro cuadrado, un departamento de $120.000. Esto es lo que te cuesta. Para que vos te des una idea, entre el 1995 y el 2001 tardaba 6 años y medio. Es decir, vos ahorrando lo que ganabas en 6 años y medio podías acceder al mismo departamento que hoy. Pero en realidad cuando uno hace la ponderación de lo que pasa en el mundo, alrededor de entre 10 y 15 años tardás ahorrando entre el 30 y el 40% de tu sueldo. Ahora, Carla, esto también, obviamente, los departamentos siguen valuados en dólares en la cabeza de un argentino que tiene el dólar. Porque si no, digamos, lo primero que hay que hacer es un cambio cultural antes de que el cambio de denominación de precio de los departamentos, ¿no? Cosa que va a costar muchísimo. Pero digo, ¿los departamentos con la pandemia bajaron de precio o siguieron igual en dólares? Sí, se puede decir que bajaron de precios. Bajaron. Hay una lista de precios pre-pandemia y post-pandemia. Para arrancar, los precios de publicación bajaron alrededor del 10%. Esto no es un dato menor, porque al principio lo que pasaba es que los propietarios, quienes querían vender una unidad, estaban como reticentes a bajar el precio de publicación. Entonces se generaba, sobre todo abril, mayo, junio, el poco mercado que había muy distorsionado porque vos tenías publicado un precio de la propiedad y te venían y te hacían contraofertas del 40, 50%, y en algunos casos, por esta situación de pandemia y porque tal vez te cruzabas con algún empresario pyme que había ahorrado en ladrillos, que tenía un par de departamentos para alquilar y que por la situación tenía que liquidarlos porque necesitaba liquidez para su negocio, te aceptaba estas contraofertas. Ahora el mercado está un poco más ordenado, es decir, los precios ya no solamente bajaron en cuanto a publicación, sino también en cada una de las operaciones. Estamos hablando de una baja de alrededor entre el 20 y el 25%. Y atención, porque todo parece indicar que hasta acá llegó la baja de los inmuebles. Es decir, es difícil que sigan cayendo los precios, más allá de lo que pase con el dólar. Porque lo que pasa hoy en la Argentina es que no es un mercado de burbuja. ¿Qué te quiero decir con esto? Hay poca gente que está endeudada con un crédito. Entonces nadie tiene que salir a rematar su propiedad para pagar un crédito, un departamento o para devolverle el dinero al banco. Entonces, ¿qué haces? Te quedas con el ladrillo. A no ser que estés en una situación como la que te comentaba, que la necesitas para tu propio negocio. Bien. Clarísimo, clarísimo y triste, ¿no? También, pero bueno, es así. Carla, gracias. De nada. Hasta luego. Hacemos la pausa, nosotros y ya venimos, en instante nada más.